Muy buenas tardes. En nombre de la doctora Patricia Galeana, les damos la bienvenida al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México para continuar con este curso de verano, en esta tarde lluviosa, ¿verdad? Este curso de verano, para analizar las reformas constitucionales y los periodos presidenciales en estos 100 años de vigencia de la Constitución. El día de hoy tenemos al doctor Jorge Fernández Ruiz, a quien le damos la bienvenida y quien nos va a hablar sobre los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, las reformas constitucionales en este periodo. De antemano, bienvenido, doctor. Voy a leer su semblanza curricular. Es licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. En el año 2016 fue distinguido por este instituto con el premio Manuel González Ramírez a la trayectoria en el rescate de fuentes y documentos. En el ámbito académico, el doctor Fernández Ruiz imparte las asignaturas de Actos, Contratos y Servicios Administrativos en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y también en la Cátedra de Derecho Administrativo en la Licenciatura en Derecho por esta misma institución, así como en la Unidad de Estudios de Posgrado de la FES Acatlán. Es autor de más de 15 libros, capítulos de libro y artículos publicados en revistas jurídicas especializadas. Entre los libros que queremos destacar son los siguientes: Un reformador y su reforma, El Estado empresario, Juárez y sus contemporáneos, y el libro que hemos publicado en la colección Biblioteca Constitucional de este instituto, que es el libro Derecho Administrativo, que forma parte de la serie Grandes Temas Constitucionales. Este libro fue coeditado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el INER. Sin más, le cedo la palabra al doctor Jorge Fernández Ruiz. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos, como anunció el doctor, a disertar sobre las reformas constitucionales realizadas en los gobiernos de los presidentes Luis Echeverría y el licenciado José López Portillo. La Constitución es el fundamento del orden jurídico de cada país. Por eso se le llama ley fundamental. Y la doctrina constitucional distingue las constituciones en razón de la facilidad o dificultad para ser reformadas. Y así nos habla de constituciones rígidas y constituciones flexibles. En el caso de la Constitución mexicana de 1917, al final de su texto establece cómo se puede reformar la Constitución. Y nos dice que para reformar la Constitución es indispensable que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores aprueben la reforma, no por una votación ordinaria de mayoría, sino por una votación de mayoría calificada, que significa que no se requiere solo más de la mitad de los votos de los miembros presentes en cada una de las cámaras, sino las 2/3 partes de los votos a favor de esa reforma. Y además se requiere la aprobación de más de la mitad de las legislaturas de los estados. Esto nos dice que es poco flexible. A pesar de eso, van 700 ocasiones en que se ha reformado la Constitución, poco más. Sería deseable, para hacerla un poco más rígida, que se exigiera que la aprobación de la mayoría de las
legislaturas de los estados fuese también como la de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, una mayoría de 2/3 partes de los miembros presentes. Y aún más, quizás, si se quisiera hacer un poco más rígida, que en vez de que la mayoría de las legislaturas de los estados fuese las 2/3 partes de las legislaturas de las entidades federativas, incluyendo ahora a la Ciudad de México, aprobaran esa reforma. Se los dejo como una pulga en la oreja para que cuando sean diputadas o senadoras, diputados o senadores, si están de acuerdo conmigo, entonces hagan la propuesta correspondiente. Y así se evitará que lunes, miércoles y viernes se reforme la Constitución. En el periodo del presidente Luis Echeverría, en 40 ocasiones se reformaron artículos de la Constitución. De esas 40 ocasiones, en algunas de ellas, la reforma versó sobre el mismo artículo de una reforma anterior en el propio periodo, en el propio sexenio del licenciado Luis Echeverría. Reforma tras reforma tras reforma. El artículo 27 se reformó 3 veces durante el periodo del presidente Echeverría. Las reformas, no tendríamos tiempo de analizar cada una de ellas, por lo que nos ocuparemos solo de las más importantes. Así, por ejemplo, durante el periodo del presidente Echeverría, se reformó la Constitución para establecer la necesidad de regular los asentamientos humanos. De suerte que esta reforma constitucional propició que el legislador ordinario expidiera la Ley Federal de Asentamientos Humanos, ley que posteriormente fue derogada y sustituida por una ley de nombre parecido, solo que ahora es Ley General de Asentamientos Humanos. Esta establece el régimen de los asentamientos humanos en todo el territorio nacional. Fue una reforma importante y además positiva. Debemos de recordar que en el periodo del presidente José López Portillo se reformó 34 ocasiones la Constitución, o sea, hubo 6 reformas menos que durante el periodo presidencial del presidente Echeverría. Y fueron reformas de gran trascendencia. 2 son las que más me llaman la atención. Tuvo como operador de estas reformas a 2 miembros de su gobierno, que fueron el licenciado Jesús Reyes Heroles y el ahora doctor Alejandro Carrillo Castro. El licenciado Jesús Reyes Heroles fue el operador de la reforma política del presidente López Portillo. El doctor Alejandro Carrillo Castro, quien por cierto ya vino acá a hablar del gobierno del licenciado López Portillo hace
pocos días, él fue el operador de la reforma administrativa. Reforma política. Ocurre que se había venido incrementando día con día la violencia en el país. Las guerrillas aparecieron en distintos puntos del territorio nacional. Lucio Cabañas, la Liga 23 de septiembre, el secuestro del señor Garza Sada en Monterrey, dan testimonio de ese incremento de inconformidad, de violencia armada. Para desactivarla, emprendió López Portillo la reforma política de su sexenio. ¿Qué es lo que querían los guerrilleros? Allí estaba Chucho Zambrano, que ahora es dirigente político de un partido y de una tribu de ese partido que le llaman la tribu de los Chuchos. Entonces era guerrillero. No sé en cuántas acciones participó Chucho Zambrano como guerrillero o si siempre estuvo nada más acuartelado. El caso es que proliferaron las guerrillas. Habían secuestrado en Guerrero a Rubén Figueroa, que posteriormente, al ser liberado, se convirtió en gobernador del estado de Guerrero. Era el dirigente de lo que llamaban aquí en la Ciudad de México el pulpo camionero. Era la organización de empresarios que tenía a su cargo la concesión del transporte urbano colectivo de la Ciudad de México. Y se convirtió, en razón de su amistad con el presidente Echeverría, en candidato y luego gobernador del estado de Guerrero. Bien, para desactivar esta situación se pensó en hacer una reforma política. Y yo considero que fue una medida acertada. ¿Qué era lo que querían los guerrilleros? Participar en el gobierno, tener acceso al presupuesto, a cargo público, cobrar buenos salarios por ocupar buenos puestos. Entonces, teníamos un Congreso integrado por una Cámara de Diputados y una de Senadores, en la que la inmensa mayoría eran del partido en el gobierno. Anteriormente, el presidente Adolfo López Mateos había introducido la figura de los diputados de partido. Conforme a esta reforma constitucional, se permitió que los partidos políticos que obtuvieran cuando menos el 2,5% a su favor de la votación nacional, se les otorgaran 5 curules, más una más por cada 0,5% adicional que obtuvieran. Y así, el Partido Acción Nacional logró tener hasta 11 diputados. El Partido Popular, fundado por Lombardo Toledano, también tuvo diputados. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana también tuvo diputados. Se llamaban diputados de mayoría. Y esto nos conduce a hacer una digresión para hablar de los sistemas electorales. Durante largos años, solamente en el derecho comparado existieron diputados
de mayoría. Las asambleas legislativas de los diversos países se integraban por miembros elegidos por mayoría, por la votación de mayoría. Esto significaba que las minorías no tenían voz en las asambleas legislativas. Y fue creciendo la inconformidad de esta situación inequitativa, porque de esta suerte las asambleas legislativas, llamáranse cámaras, asambleas o cualquier otra denominación, no representaban el sentir total de la población, sino del grueso de la población. Las minorías estaban pues ignoradas. Y al empuje de estas ideas empezó a abrirse paso a contrapelo de los gobiernos de los estados, de los diversos países. Se empezó a abrir la idea y a poner en práctica de la votación proporcional. Ya no se habló del principio solo de mayoría, sino de representación proporcional. Y sin intenciones reales de hacer la reforma, los gobiernos inventaron fórmulas tramposas. Hubiera dicho Lampeducci que se trataba de gatopardismo, es decir, de cambios que se realizaban para que todo quedara exactamente igual que antes. Y así se estableció un sistema de representación proporcional de voto acumulado, conforme al cual se iba a otorgar las curules a los diferentes partidos. Entonces, el candidato que obtuviera más votos en una demarcación electoral iba a salir electo. El que le siguiera en votación iba a salir electo. Y así hasta completar el número de diputados en aquella demarcación, voto acumulado. Luego, esto dio lugar a que muy pocos partidos de oposición obtuvieran una curul en las asambleas. Siguió prácticamente todo igual. Entonces inventaron el voto graduado, conforme al cual cada elector tenía varios votos. Si se iban a elegir en esa demarcación, por ejemplo, 5 diputados, a cada elector se le daban 5 votos. Pero eran votos graduados. El primer voto valía 5 puntos. El segundo voto, 4 puntos. El tercer voto, 3 puntos. El cuarto voto, 2 puntos. El quinto voto, 1 punto. Resultaban electos los 5 candidatos que hubieran alcanzado no el mayor número de votos, sino el mayor número de puntos. Era pues una artimaña. No dio resultados positivos. Si la representación es proporcional, no hay necesidad de inventar fórmulas, de quebrarse la cabeza para inventar procedimientos, sino simplemente decir, el partido A obtuvo el 40% de los votos, hay que darle el 40% de las curules. Al que obtuvo el 30%,
hay que darle el 30% de las curules. Al que tuvo el 20% de las curules. Y al que obtuvo el 10% de las curules. Así de sencillo, y no se necesita gran imaginación para establecer la auténtica representación proporcional. A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en Inglaterra y en Dinamarca simultáneamente apareció la misma propuesta, hecha por dos personajes distintos, el inglés Thomas Herr y el danés Carl André. Ambos, sin ponerse de acuerdo, se les ocurrió la misma idea, una fórmula matemática, que en la doctrina política se le conoce como fórmula Herr-André, en recuerdo de sus autores Thomas Herr y Carl André. Consiste en dividir el número de votos emitidos entre el número de curules a repartir. De esta manera se obtiene un cociente. Imaginemos que en una demarcación electoral se van a elegir 10 diputados. Y la votación total fue de 1000 votos. Entonces vamos a dividir los votos emitidos entre el número de curules a repartir. 1000 votos entre 10 curules nos da 100 votos. Es el cociente electoral simple. A cada partido, por cada lote de 100 votos, se le va a dar una curul. Y esto es mucho más representativo que los inventos de aquellas fórmulas tramposas que, para no llamarlas por su nombre de tramposas, se les llamó fórmulas empíricas. Y a estas otras fórmulas se les conoce como fórmulas matemáticas. En esta fórmula Herr-André hubo varias imitaciones. Con posterioridad a uno se le ocurrió decir, para que no queden curules por repartir, vamos a modificar el cociente, y se le llamó fórmula de cociente rectificado. ¿En qué consistía la rectificación? Que en vez de dividir entre el número de curules, se dividía la votación se dividía entre el número de curules más 1. De suerte que, en el ejemplo que puse, en vez de dividir los 1000 votos entre 10, se dividía entre 10 más 1, o sea, 1000 votos entre 11. Por lo que a cada partido le iba a tocar, en razón de su cociente, el número de curules correspondientes. De todos modos, sobraban curules y votos. Por eso entonces pensó en fórmulas complementarias, repartidas de acuerdo con el cociente simple o rectificado. Las curules, si quedaba una curul por repartir, la fórmula complementaria se le llamaba de resto mayor. Al partido que había obtenido 42,000 votos, le sobraron 420 votos, le sobraron 20 votos. Ya no pudo adquirir otra curul.
Al partido que obtuvo 340 votos, le sobraron 40 votos. Ya no pudo adquirir otra curul. Y al partido que obtuvo 250 votos, le sobraron más. El resto mayor era el del partido C. A ese se le otorgaba la curul pendiente. Otra fórmula complementaria se le llamó de la media más alta, conforme a la cual se iba a poner precio a las curules. El partido A obtuvo 420 votos, entre 10, quiere decir que le sobraron, obtuvo 4 curules y le sobraron 20 votos, 42 entre, ¿cuántos curules dijimos? 4 curules. Entonces, cada curul le costó 10.5 votos. Lo mismo se hace con cada partido, y el que tiene el cociente más alto, la media del precio más alto, a ese se le otorga la curul pendiente de repartir. Un holandés, Victor de Hont, se le ocurrió una fórmula en la que no sobran curules ni sobran votos. Yo le llamo la fórmula de las divisiones sucesivas, porque conforme a esta fórmula, la votación de cada partido se divide sucesivamente varias ocasiones, tantas como número de curules se vayan a repartir. Si se van a repartir 5 curules, entonces se van a hacer 5 divisiones. Primera división, el partido obtuvo 420 curules. Primera división, entre 1, el cociente es 420. Entre 2, el cociente es 210. Entre 3, ya no me sé la regla, pero era menos. Y así, sus 5 cocientes. Con cada partido lo mismo, divisiones sucesivas, 5 ocasiones. Se determinaban cuáles eran los cocientes más altos. Y una vez ya les poníamos un circulito rojo a los 5 más altos, a los partidos que fueran los dueños de esos cocientes, se les otorgan las curules. No hay sobrantes, no hay necesidad de fórmula complementaria. Era una situación laboriosa, digamos, hace 50 años, hacer todas esas divisiones, porque en el sistema mexicano, por ejemplo, si se hubiera puesto en práctica 40 curules a repartir en cada circunscripción electoral, había que hacer por cada partido 40 divisiones. Y donde que no sabían dividir muy bien, era muy complicado, de suerte que no se adoptó ese sistema en México. Pero ahora, con un clic, en 20 segundos se puede tener la respuesta. Se podría poner en práctica. Bien, estas son pues las fórmulas electorales. Creo que era conveniente determinar esta situación. En tiempos de López Portillo, para desactivar las guerrillas, se dijo: ¿cuál es el pleito?
quieren ser diputados, pues vamos a ampliar el número de diputados, porque nosotros no vamos a correr a nadie. Mejor que haya para todos. En vez de 300 diputados vamos a tener 400 diputados. 300 de mayoría relativa y 100 de representación proporcional. Y así, en vez de que el Partido Acción Nacional tuviera 11 diputados, tuvo 30 y tantos diputados. Y así, y los nuevos partidos alcanzaron también diputados. Se quitó aquella tensión política que daba lugar a la guerrilla, se amnistiaron a los guerrilleros y se llevó la fiesta en paz. Para esto, el secretario de Gobernación, licenciado Jesús Reyes Heroles, encargó la instrumentación de las fórmulas electorales a un colaborador cercano, José Luis Lamadrid, quien fue a Alemania a ver cómo le hacían allá y se trajo el sistema alemán. Estudió algunas fórmulas electorales y ya no puso en práctica el sistema alemán, sino un sistema muy complicado, casi tan complicado como el de Víctor de Hont, pero dudo que hasta él mismo lo haya entendido bien a bien. Ya no le puedo preguntar porque ya falleció, pero tenemos pues en ese entonces una legislación secundaria defectuosa, porque daba lugar a muchas, para decirlo por su nombre, chanchullos en la distribución de las curules por representación proporcional. Como quiera que sea, fue un paso muy importante en el avance de la legislación electoral. En la Cámara de Senadores no se puso en práctica la representación proporcional durante la presidencia del licenciado José López Portillo, únicamente en la Cámara de Diputados. Posteriormente habría de abrirse la Cámara de Senadores a la supuesta representación proporcional. Primero, a través de senadores de primera minoría, y luego se complementó con senadores electos en una sola circunscripción territorial que abarca todo el país. O sea, 32 senadores más electos bajo la fórmula que se dijo de representación proporcional. Esto, por cierto, rompió con la tradición mexicana de que la Cámara de Senadores era la Cámara Federal que representaba a los estados, lo cual significó un retroceso en nuestra tradición jurídica. Está una y otra vez impugnado este sistema y se dice que sería muy conveniente, pero no se corrige esta situación indebida. Si hay tiempo, luego nos habremos de referir al origen de este sistema de integración del Senado. Esta fue, a grandes rasgos, la reforma política, posiblemente la más importante del régimen del presidente López Portillo. La otra reforma que implicó también una modificación a la Constitución, la reforma política,
se había logrado con base principalmente en modificar el artículo 41 constitucional. La reforma administrativa principalmente versó sobre el artículo 90 constitucional. Ocurre que en el texto original de la Constitución, la administración pública federal estuvo concebida en base a dos tipos de unidades administrativas: las secretarías de Estado y los departamentos administrativos. 1917. Ocurrió que ninguno de los diputados constituyentes en Querétaro tenían noticia de la doctrina del derecho administrativo que predica la descentralización administrativa. Entonces, el constituyente de 1917 se dio cuenta de que el esquema de la Constitución anterior de 1857 ya no respondía a las necesidades de la época, y por eso pensó en crear, aparte de las secretarías de Estado que ya estaban desde la Constitución de 1824, complementar la organización de la Administración Pública Federal con departamentos administrativos, bajo el argumento de que las secretarías de Estado tuvieran a su cargo las cuestiones políticas y los departamentos administrativos las cuestiones técnicas y la prestación de los servicios públicos. En la práctica no fue así. Los titulares de los departamentos administrativos siempre estuvieron promoviendo que su departamento se convirtiera en Secretaría de Estado. Y así ocurrió. Los que no se transformaron en Secretarías de Estado desaparecieron. El Departamento de Instrucción Pública se convirtió en Secretaría de Educación Pública. El Departamento de Salubridad en Secretaría de Salubridad y Asistencia, ahora de Salud. El Departamento de la Industria Militar no se convirtió en Secretaría, entonces desapareció. El Departamento de Asuntos Agrarios se transformó al crearse la Secretaría de la Reforma Agraria. El Departamento de Turismo dio lugar a la creación de la Secretaría de Turismo, y así sucesivamente. Ya para principios de este siglo ya no quedaban ningún departamento. En 1997 había desaparecido el último departamento que se había creado, que era el Departamento del Distrito Federal. Ya no hubo departamentos. Pasaron años y la Constitución todavía nos estaba hablando de los departamentos administrativos, especie extinguida, hasta que finalmente ya se hizo la modificación de los artículos 90, 92, 93, para desaparecer las menciones de los departamentos administrativos. Bien. La reforma administrativa del presidente López Portillo, instrumentada por el doctor Alejandro Carrillo, se inició al margen de la Constitución, porque la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, expedida
en diciembre de 1976, al inicio de la gestión del presidente López Portillo, estableció la administración centralizada y la administración paraestatal. Desde los años 30 del siglo pasado aparecieron los organismos descentralizados. Copia de la institución jurídica francesa que se llama establecimiento público, que se caracteriza por tener personalidad jurídica propia y por tanto patrimonio, y que tiene originalmente el establecimiento administrativo francés tenía a su cargo la prestación de servicios públicos entendidos como actividad técnica destinada a satisfacer una necesidad de carácter general con sujeción a un régimen jurídico que rebasa la órbita del derecho ordinario. Entonces, era eso el establecimiento público, y aquí lo copiamos y lo rebautizamos no como establecimiento público, sino como organismo descentralizado. Los ferrocarriles nacionales de México se acuñaron al ser nacionalizados en el molde del organismo descentralizado. La Comisión Federal de Electricidad, lo mismo. Por eso, los teóricos del derecho administrativo señalaron la inconstitucionalidad del organismo descentralizado, la inconstitucionalidad de las empresas de participación estatal mayoritaria y la inconstitucionalidad de los fideicomisos públicos que se organizaron sin que estuvieran previstos en la Constitución. Por eso, la reforma administrativa de López Portillo inicia al margen de la Constitución. Era pues una rayita más al tigre, pero lo que quería el presidente López Portillo era modificar rápidamente la estructura de la administración pública para hacerla racional. De suerte que al margen de la Constitución se expidió esta ley. Sin embargo, con posterioridad y con remordimiento de conciencia se corrigió esa situación, y ahora el artículo 90 constitucional nos dice que la administración pública federal será centralizada y paraestatal, y anuncia que la ley ordinaria habrá de determinar la relación entre una y otra. Le está dando pues al legislador ordinario carta blanca para crear los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos dentro del sector paraestatal. Ya lo autorizó, implícitamente está autorizado. No lo hace expresamente, no dice el artículo 90 que la administración paraestatal incluye a los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos, sino que simplemente anuncia que el legislador ordinario va a determinar la relación entre la centralizada y la paraestatal. Con eso es suficiente y ya desapareció la inconstitucionalidad de estas entidades administrativas. Es pues la reforma administrativa de López Portillo la más importante de cuantas se han hecho
en el derecho mexicano, de las reformas administrativas del derecho mexicano. Le dio racionalidad, congruencia y coherencia a la administración pública federal. Y esto dio lugar que en los estados de la República se hicieran cuestiones semejantes, de suerte que vino a corregir una situación constitucional que se había iniciado desde los años 30 y ya conestó pues la existencia de estas entidades administrativas. Son las dos reformas más importantes del régimen del licenciado José López Portillo. Decía que si había tiempo, y lo hay, para hacer una referencia a la integración del Congreso de la Unión. El sistema bicameral se adoptó en México desde la Constitución Federal de 1824. Fue imitación del Congreso de los Estados Unidos de América. En aquel tiempo había, en 1822, cuando se instaló el Congreso Constituyente en la iglesia de San Pedro y San Pablo, ocurrió que había una gran cantidad de diputados constituyentes con tendencia monárquica y con la idea de un Estado central, unitario. Y los insurgentes, por el contrario, querían un Estado republicano, un Estado federal. Sin embargo, la mayoría de aquel Congreso estaba por el gobierno monárquico y el Estado unitario. El golpe de Estado que dio Iturbide al disolver el Congreso dio lugar a la desaparición de aquel Congreso, a pesar de que cuando se arrepintió, lo reinstaló, ya la herida era mortal. Ya Gómez Farías propuso que ese Congreso se le considerara solo como Congreso convocante y no como Congreso constituyente. Y efectivamente el Congreso convocó a un nuevo Congreso. Y en el nuevo Congreso ya cambió la integración política en su seno. Ya no dominaron los monárquicos, sino que los monárquicos se sumaron con los federalistas. Ocurrió que ante las indefiniciones del Congreso y después de haberse separado Centroamérica de México, el Estado de Jalisco proclamó su independencia. La provincia de Jalisco proclamó su independencia, la antigua Nueva Galicia. Y lo mismo hizo Oaxaca y otro tanto Zacatecas. Estábamos en un proceso de desintegración nacional. Para evitarla, se expidió el acta constitutiva en la cual se estableció la creación del Estado mexicano como un Estado federal con gobierno republicano. Y ya posteriormente el Congreso continuó y determinó la integración del Congreso ordinario, del Poder Legislativo, en un Congreso bicameral, semejante al de los Estados Unidos.
Los Estados Unidos, al independizarse, habían formado una confederación de estados, pero vieron que no funcionaba para mantener una cohesión entre ellos y entonces resolvieron crear una constitución, para lo cual se reunieron representantes de las antiguas 13 colonias en Filadelfia y rápidamente elaboraron el proyecto de Constitución Federal. Solo quedaba pendiente un punto: la integración del poder legislativo. Los estados que tenían una población numerosa pugnaban porque la integración del Congreso fuera en base al número de habitantes de cada estado. Por cada 50,000 habitantes, un representante. Los estados de poca población, por el contrario, postulaban una representación paritaria. No importa cuántos habitantes tenga un estado, todos van a tener 2 representantes y solo 2 representantes en la Asamblea de Representantes. Y ninguno quería ceder. Y finalmente, los dirigentes de ambas corrientes, en una reunión de café que tuvieron en Connecticut, se pusieron de acuerdo. En vez de un órgano legislativo unicameral de una sola cámara, un órgano legislativo bicameral, como era en Inglaterra, una Cámara de los Lores y una Cámara de los Comunes, solo que en Estados Unidos, que se proclamaban democráticos, no había Cámara de los Lores, de los nobles, sino la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Los diputados se elegían de acuerdo con el número de habitantes de cada estado. Los de población numerosa tenían muchos diputados en la Cámara de Representantes, pero todos los estados tenían solamente 2 senadores en la Cámara de Senadores. Y así fue como se acabó la discusión. Ese modelo se copió aquí en México y posteriormente en muchos países, incluso en la Unión Soviética. Es un esquema realmente democrático. Y aunque el Estado no sea democrático, como el caso de la Unión Soviética, era un esquema muy práctico. Una cámara representa a los estados y otra cámara representa a la población. Así se hizo aquí en México, hasta que sufrió una modificación, porque además de 2 senadores por cada estado, se hizo una reforma para que también hubiera 2 senadores por el Distrito Federal. Igual ocurrió en Argentina. Se estableció que Buenos Aires tuviera 2 senadores, porque no era estado. Así ocurrió en Caracas, porque Caracas no era estado, era el Distrito Federal. Entonces, los habitantes de los distritos federales no tenían representación en el Senado. En cambio, en Estados Unidos, Washington no tenía ni siquiera 500 habitantes. Casi nadie vivía ahí. Se atravesaba una calle después del Capitolio y de la Casa Blanca y ya era el estado de Virginia. Entonces,
la ciudad, es decir, la capital Washington, no tenía prácticamente población, no había a quién representar. Pero en México, como en Buenos Aires, como en Caracas, un elevadísimo porcentaje de la población nacional residía en la capital del país, en el Distrito Federal. Por eso fue una reforma racional y justificada. Posteriormente, comentaba, se instrumentó o se dijo que se instrumentaba la representación proporcional, que en rigor no es representación proporcional. Al partido que obtiene el segundo lugar en la votación se le da un senador de minoría y puede que apenas haya alcanzado 2 votos más que el partido que le siguió en votación. No hay pues proporción. Pero bueno, digamos que es una fórmula empírica de representación proporcional. De suerte que se aumentó a 3 el número de senadores por cada estado. Y por último, se determinó agregar 32 senadores más, uno por cada estado y uno por el Distrito Federal, para la integración del Senado. Y esto rompió con el carácter de Cámara Federal que había tenido desde su origen el Senado de la República. Con eso dejo hecha la aclaración de la Cámara de Senadores. Ruego a ustedes su comprensión, su benevolencia, y les suplico que no me hagan preguntas trabajosas, o en todo caso que solo se refieran a lo que acabamos de hablar en esta reunión. Gracias por su paciencia y comprensión.